Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todas por asistir a esta charla encuentro que queremos invitar jóvenes de Teresa Aranguren. Esta charla surge porque a finales de septiembre nos encontramos con la noticia de que el Consejo de Administración de la Televisión Española, como han leído todos y todas, aprobó el acceso de sus miembros al sistema de producción y edición de los informativos. Incluso quejándose en la propia página web de los informativos de Televisión Española, al día siguiente anunciaban que el Consejo de Informativos de TVE ha mostrado su rechazo a la decisión adoptada, que considera un ataque directo a la libertad y a la independencia de los profesionales de la información y que abre la puerta a la censura previa. Los y las jóvenes de Izquierda Unida creemos que la lucha por la democracia, por el mantenimiento y mejora de nuestros derechos y libertades no se puede realizar si no es también desde la lucha de los derechos y libertades del periodismo, y más aún cuando se trata de un medio público, de un medio de todas y de todos. Conviene recordar incluso que la Ley 17/2006, que trata sobre la radio y la televisión de titularidad estatal, indica que, entre otras cosas, una de sus funciones será el garantizar la información objetiva, veraz y plural, que se deberá ajustar plenamente al criterio de independencia profesional y al pluralismo político, social y ideológico presente en nuestra sociedad, así como la norma de distinguir y separar de forma perceptible la información de la opinión. Aunque el Consejo de Administración se reunió pocos días después para desdecirse de lo que había aprobado ante la presión social y mediática, yo creo que no debemos olvidar ni la época del CCOO de Urdaci tras su condena por manipulación informativa, pero tampoco incluso que a día de hoy parece ser que cuando hablan de pluralidad quieren decir bipartidismo. Por eso, desde Jóvenes de Izquierda Unida hemos querido invitar a Teresa Aranguren, miembro del Consejo de Administración de Radio Televisión Española, a propuesta de Izquierda Unida, y que votó en contra de lo que ya hemos dicho antes, pretendía ser un ataque directo a la libertad. Teresa, periodista de medios públicos y privados, escritora, se ha ganado el prestigio cubriendo la información allá donde está pasada. La invasión de Israel sobre el Líbano, en Teherán, la guerra del Golfo, el conflicto de los Balcanes. Y sabiendo que para poder opinar en democracia es indispensable la información, aquí tenemos a una informadora para que nos pueda contar sobre la televisión española y la libertad de prensa en general. Hemos configurado un poco el acto, que ahora nos haga un barrido general de la escena para que podamos tener tiempo entre todos y todas de poder intervenir, opinar, preguntar y que dé tiempo a contestar. Pues nada, le doy la palabra a Teresa. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí, interesados por lo que pasa en los medios de comunicación, especialmente en el medio público, la televisión española. Como no sé, yo voy a hacer unas reflexiones así, saltando de una cosa a otra, no muy estructuradas, para que luego en la charla salgan más las dudas que tengo. Como no estoy segura voy a empezar explicando en qué consiste este acuerdo que provocó del Consejo de Administración, que implicaba y que provocó ese rechazo de los consejos informativos de la profesión en general y de la ciudadanía, porque no sé hasta qué punto todos tenéis claro qué implicaba esa medida. Cuando se dice acceso al sistema iNews, se puede llamar iNews. Yo recuerdo que cuando trabajaba en los informativos de Telemadrid era AviNews. ¿Qué quiere decir eso? Es el sistema informático con el que se trabaja en los servicios informativos de cualquier medio, donde está desde el texto que está redactando el redactor, las correcciones que hace sobre la marcha, la escaleta de lo que va en el informativo, las preguntas al invitado que vendrá ese día, los titulares. Entonces, ¿esto por qué el acceso de alguien de fuera de los servicios informativos? Esto tradicionalmente, no hay ninguna ley que lo exprese, pero como una norma ya establecida por la costumbre y por la práctica periodística, es que a este sistema solo accede el personal de informativos, es decir, desde el redactor al productor a el jefe de informativos. ¿Por qué esto es importante? Porque la posibilidad de que desde fuera, desde un consejo de administración que no es los servicios informativos y donde estamos personas a propuesta de partidos políticos, no es que seamos los delegados ni los representantes de los partidos políticos, somos personas que nos proponen los partidos políticos. En el caso del Consejo de Radio y Televisión Española, también por los dos
sindicatos mayoritarios, y nuestro compromiso es con la defensa de la radio y televisión pública, no básicamente con defender los intereses del partido que le propone. Evidentemente, partes de la sensibilidad, la ideología, se supone del partido que te propone, de que tienes una visión en sintonía con el partido que te propone, pero yo solo tengo clarísimo, el compromiso del consejero es con Radio Televisión Española, como la Corporación Radio Televisión Española, con medio periodistas. El hecho de que se pudiera entrar una clave en el sistema con el que se trabajan los servicios informativos abre la vía, y eso fue obvio, a que las presiones a las que habitualmente están sometidos siempre los servicios informativos se acentúen aún más, y sobre todo, bueno, abre la vía a que se conozca qué tipo de declaración se saca del político del PP, de la Izquierda Unida o del PSOE, y que puede haber llamadas de teléfono, es decir, puede haber una presión sobre mayor sobre el personal, los profesionales que trabajan en los servicios informativos, y sobre todo una presión en tiempo real mientras se están elaborando las noticias. Es potestad de un director de informativos, incluso o de un editor, decir, bueno, esta noticia se cae, no sale, pues porque está mal hecha o porque no es políticamente conveniente. Luego se podrá contestar, pero eso siempre tendrá que ser a posteriori. ¿Por qué digo esto? Bueno, por un lado, para que entendáis lo que significaba la noticia, y por otro lado, porque la reacción que ha suscitado, que yo creo que ha sido muy positiva, ha sido en defensa de la independencia profesional. Es decir, independencia profesional quiere decir que prima el criterio del profesional, del informador, en el proceso de elaboración de la noticia. Debe primarse. Y esto es una de las bases y una de los intentos de garantizar el derecho a la información de los ciudadanos. No es la panacea, y la independencia profesional vale de muy poco si no va acompañada del rigor profesional, el control del código ético de la información y las normas de la buena práctica periodística. Esto un todo que no previene totalmente la posibilidad del manejo de la información por intereses espurios, pero son medidas que intentan, bueno, protegerlo. Por eso la pérdida de una de esas medidas tenía una trascendencia importante. Cuando, por poner un ejemplo, la independencia profesional significa, yo lo voy a decir en primera persona, a mí me permitió, trabajando en una televisión pública, Telemadrid, en otros tiempos, antes de Esperanza Aguirre, trabajando siempre en la información internacional, hacer una información, por ejemplo, desde Belgrado durante los bombardeos de la OTAN, que con los hechos que yo contaba día a día desmentía la versión oficial del gobierno español, de la Unión Europea, de la OTAN, y hasta una corriente de opinión que se había generado realmente. Bueno, yo era una informadora que estaba sobre el terreno y lo podía hacer. Yo sé que hubo presiones altísimas y llamadas para que me sacasen de Belgrado. Bien, pero en ese momento, y eran gente con la que yo no tenía sintonía ideológica, en la dirección de los informativos de Telemadrid se mantuvo el criterio de la independencia profesional. Lo cual no quiere decir que siempre. Lo normal es que no hubiera podido hacerlo porque a los 2 días me hubieran traído de vuelta. Bueno, pero ese margen funcionó en ese caso y ha funcionado en otros casos, de compañeros que yo conozco, que ha permitido abrir brechas en el panorama del discurso único que generalmente domina nuestra sociedad. Y en ese panorama del discurso único tienen el papel fundamental los medios de comunicación, especialmente los medios de comunicación de masas, que quiere decir los medios de comunicación audiovisuales. Hasta ahora era básicamente pensando en radio y televisión. Ahora hay otros márgenes más, digamos, autónomos, como puede ser el mundo de la red, ¿no? Pero la independencia profesional es uno de los pilares del intento
de garantizar el derecho a la información del ciudadano. Que puede haber también voces discordantes del discurso único, y solo se pueden amparar en este mecanismo de la independencia profesional que, si no va acompañado del respeto al rigor profesional, al rigor informativo, se convierte en que no en un derecho de la ciudadanía, sino un derecho del profesional a hacer lo que le venga en gana, que no es eso, ni puede ser eso. En relación con esto, ¿por qué el revuelo que se ha montado, que ha provocado el cambio de la decisión, ha puesto en el foco de atención el papel y las obligaciones de un medio de comunicación público como es Radio y Televisión Española? Aquí voy a hacer al menos anotaciones sobre la reforma de la ley a la que se ha referido antes, Leire, ¿no?, de Radio y Televisión Española, porque yo creo que se ha dado un paso importante, no el totalmente el que lo arregle todo, pero un paso importante en la concepción de un medio de comunicación público como un medio que debe garantizar el derecho a la información de los ciudadanos, y para ello tiene que tener independencia con respecto, en primer lugar, al gobierno de turno. ¿Qué es lo que ha supuesto la reforma de la ley de Radio y Televisión Española? Que afecta a la radio y televisión pública estatal, pero como es evidente, y como bastante fácil para verlo, no afecta a las televisiones autonómicas. Vivimos en la Comunidad de Madrid y es muy fácil saber. Pues básicamente se basa en hacer depender la estructura organizativa de la Radio y Televisión Española no del gobierno de turno, sino del Parlamento. El nombramiento del presidente de la Corporación Radio y Televisión Española se tiene que hacer no por mayoría simple parlamentaria, sino por una mayoría de 2 tercios. ¿Esto qué implica? También de los consejeros, de los 12 consejeros a propuesta de diferentes grupos políticos. ¿Esto qué implica? Que se exige, es como lo de la independencia profesional, es otro mecanismo para intentar, bueno, proteger, no salvaguardar de todo, pero proteger un poco la independencia como medio de comunicación. El que se necesiten 2 tercios del Parlamento implica que tiene que haber niveles de acuerdo entre fuerzas políticas distintas. Es decir, no se puede imponer exclusivamente la fuerza mayoritaria a la hora de nombrar al presidente. Tiene que, bueno, a lo mejor reducir un poco sus exigencias para lograr el acuerdo de la oposición o de varios grupos políticos que se lo hasta lograr esos 2 tercios. Eso es básicamente, hay muchas más cosas en la ley, pero bien, es básicamente lo que supone un cambio de trayectoria en Radio y Televisión Española. De la época que tú has mencionado anteriormente, pues recordamos el CCOO, pero no solo eso, es que todos podemos recordar cómo fue la información después de los atentados del 11M, o cómo fue en parte la información sobre la guerra de Irak. Entonces, porque hay intereses de gobierno para que determinadas cosas no se dijesen. Por ejemplo, que no se dijese invasión, sino intervención. Este tipo de mecanismos. Eso es lo que de algún modo la reforma de la ley, que parte desde entre la aplicación en enero del 2007, la nueva etapa, ha creado una dinámica en Radio y Televisión Española que de algún modo los ciudadanos han percibido, con todos los fallos, las limitaciones, la tendencia a convertir pluralidad en bipartidismo, que existen. Sin embargo, se percibe una diferencia con respecto no solo a los medios públicos, sino a las privadas, porque en todo esto también tendríamos que entrar en la independencia profesional de un profesional que trabaja en una televisión privada o en un medio de comunicación privado, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido, la respuesta de los profesionales de la casa, unida a la profesión en general, frente a esta medida que básicamente ha sido una metedura de pata.
Yo diré que sé que en muchos casos no había conciencia de que eso implicaba lo que implicaba. Pues en parte pues porque, bueno, no todos somos periodistas allí y a veces tienes que conocer un poco cómo es el funcionamiento del trabajo periodístico para darte cuenta de lo que supone que un consejero, y me da igual que sea del PP o que sea yo, propuesta por Izquierda Unida, tenga la posibilidad de saber cómo vas a redactar la noticia sobre, qué sé yo, sobre la división de un alcalde de un pueblo de la Comunidad de Madrid. Mientras está eso, muchos consejeros quizá no se daban cuenta de esto. Se dieron cuenta en el momento que se provoca la reacción. Y se rectificó por eso. Pero eso ha puesto o ha despertado las alarmas, y yo creo que ha sido algo positivo, porque por un lado ha activado los mecanismos de respuesta de protesta de los profesionales. Ha habido un plan, es decir, por ahí no se puede pasar. Pero al mismo tiempo, además de eso, que de algún modo te rearma ante lo que pueda venir, también ha despertado las alarmas de que los márgenes de independencia profesional que se han podido conseguir para la televisión española, como lo ha habido en otros medios, en otros momentos, se pueden eliminar de un plumazo muy fácilmente. Muy fácilmente. Si no se tiene una ciudadanía, primero una profesión, y después una ciudadanía, todo junto, con capacidad de respuesta. Y en ese sentido creo que todo lo que ha ocurrido en torno a este acuerdo del Consejo de Administración ha sido muy positivo, porque ha planteado que la información es uno de los derechos básicos de la ciudadanía. No sé si por formación profesional, yo tengo muy claro que el manejo de la información, yo he trabajado en zonas de guerra muchas veces y sé que las guerras no comienzan con el primer misil que se lanza. Las guerras comienzan con el escenario mediático que se crea previamente para poder lanzar ese primer misil. En época medieval, pues las guerras se hacían en nombre de Dios. Dios está con nosotros, Dios nos acompaña. En nuestra época, en los medios de comunicación de masas, las guerras se hacen en nombre de la opinión pública. Y el manejo de la opinión pública tiene que ver con el escenario que se puede componer si se crea una corriente de opinión mayoritaria en torno a... Digo las guerras porque yo soy un terreno que me conozco más, pero nos vale igual para los recortes laborales en función de la crisis. Se crea toda una corriente de opinión que convierte una interpretación de la realidad, la convierte en la realidad. La convierte en, digamos, las cosas son así. No el modo en que yo veo las cosas, sino las cosas son así. Y esto me lleva, no me quiero enrollar mucho para que podamos debatir, a algo que a mí me parece crucial para analizar, por ejemplo, el tema del pluralismo en los medios de comunicación. La realidad no es... Tendemos a pensar que la objetividad del periodista consiste en poner las distintas versiones. La realidad no es una cuestión de versiones. La obligación del periodista, antes que buscar la versión de una parte y la versión de la otra, es buscar los hechos. Y vivimos en una dinámica que yo considero muy peligrosa, en la que se sustituyen los hechos, lo que ocurre, por las versiones de los hechos. Y se justifica una supuesta neutralidad, objetividad, imparcialidad en el hecho de que se colocan en línea las declaraciones, generalmente de políticos. Entonces tenemos una información, es decir, un continuo bombardeo de mensajes en los que, si lo analizamos en profundidad, lo que tenemos es un continuo bombardeo de mensajes contradictorios de políticos. Un político hace una declaración, el de la otra parte hará una contestación y otra parte, a lo mejor más minoritaria, hace otra. Y eso puesto en línea es una información aparentemente muy plural. Yo creo que esa no es la clave de una información rigurosa y
centrada en la búsqueda de lo que se aproxime más a la verdad. La información tiene que ir en busca de la realidad, de aquello que ocurre. Por ejemplo, hablando de la crisis, podemos tener una información llena de declaraciones de políticos sobre las medidas a tomar, la necesidad de la reforma constitucional, el déficit, que generalmente es lo que tenemos. Pero creo que en todo eso a veces funciona como una cortina que tapa lo que está ocurriendo. Por ejemplo, los desahucios. Por ejemplo, las familias que pasan de una situación de, digamos, precariedad económica a una situación de miseria económica. Eso de vez en cuando aparece, no digo que no, pero no tiene para nada el mismo peso de esta sucesión de versiones de la realidad. Y sin embargo, si pensamos en términos de lo que sería exigible a un informador lo que hay que exigirle es contar lo que pasa, y lo que pasa no pasa exclusivamente en términos o en ámbitos o parlamentarios, o institucionales, o de declaraciones políticas. Pasa fundamentalmente en otro terreno que generalmente queda en la sombra, en zonas de sombra de nuestra sociedad, hasta que esas zonas de sombra de repente estallan y entonces se convierten en noticia. Pero, ¿qué ha pasado entre medias para que de repente nos sorprenda la realidad? Voy a poner otro ejemplo. Este año ha sido como la gran sorpresa esto que se ha dado a llamar la primavera árabe, las revoluciones árabes en Túnez, en Egipto. Y básicamente lo más significativo de eso es, si es que estábamos todos totalmente ajenos a que eso podía ocurrir. Sin embargo, quien se conoce Egipto, o vive en Egipto, o tiene relación con el mundo árabe, Egipto, Túnez, sabe que eso llevaba gestándose tiempo, que había habido en Túnez meses de huelgas en las zonas mineras del interior de Túnez, en protestas de abogados. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no nos enteramos de eso y solo nos enteramos cuando de repente en la calle sales? Porque no formaba parte del discurso oficial. Porque no se consideraba noticia. ¿Pero por qué no se consideraba noticia? Porque el discurso oficial nos planteaba regímenes árabes moderados, amigos de Occidente, por lo tanto, el dictador Mubarak y el dictador Ben Ali son personajes no peligrosos, son nuestros amigos. Y por lo tanto, esos son pequeños incidentes, hasta que de repente la realidad pide su sitio y se nos planta delante de las narices. Bien, eso nos debería hacer reflexionar como informadores. ¿Cómo es posible que nos pase eso? O todo el tiempo que se estuvo debatiendo antes de invadir Irak sobre las armas de destrucción masiva. Eso fue un debate falso. Un debate que bastaba desmenuzar un poquito para darse cuenta que eso era el discurso de la administración Bush, pero no tenía nada que ver con los hechos. Y sin embargo fue, durante meses, el tema recurrente de los medios de comunicación, los titulares de prensa, las aperturas de los informativos, cuando lo que subyacía debajo era ¿por qué nadie va a buscar los hechos? Por ejemplo, no da cancha al último jefe de inspectores de Naciones Unidas que estuvo en Irak y decía desde el primer momento es imposible, todas las armas iraquíes convencionales y no convencionales se destruyeron en el 91. ¿Por qué se silenció esas voces que lo decían? Porque los medios de comunicación se dejaron arrastrar por el discurso diplomático, político, estratégico de los poderosos. Y me parece que me he ido un poco por los terrenos de la, porque yo tengo una tendencia a irme siempre al tema internacional, pero en fin, nos vale de ejemplo. Solo una reflexión con respecto a la importancia y el papel de los medios de comunicación públicos. Yo os he dicho antes que la independencia profesional es una de las garantías que tiene que ir acompañada del código de buenas prácticas periodísticas, de los mecanismos de amparo y de vigilancia del rigor periodístico, como es, por ejemplo, los consejos de informativos. Los consejos de informativos en esta crisis que ha habido en Radio Televisión Española han
desempeñado un papel importantísimo. Han sido los primeros que han alzado la voz diciendo esto es una aberración. Esos consejos informativos, debo decir, que se crearon con el impulso de este mismo consejo. Este consejo que metió la pata en eso, promovió, impulsó junto con los profesionales de Radio Televisión Española la creación del Estatuto de la Información y los consejos informativos, que ya llevan su segunda temporada, desde que se eligen de los profesionales de la casa, etc. Todo eso está muy bien y eso existe en un medio como Radio Televisión Española, no en otros medios públicos, pero casi no existe en los medios privados. Digo casi porque en medios de prensa sí existen los consejos informativos, pero su poder es bastante menor. Defender los medios de comunicación públicos en estos momentos, siempre, pero en estos momentos, es defender al menos la posibilidad de frenar la avalancha del discurso único. Sé que suena extraño, porque parece que un medio público es como, bueno, ese es el discurso que hacen los ultraliberales y los del mundo de las privadas. El medio público depende de los políticos y por lo tanto es mucho menos independiente que el medio privado. Eso es una de las falacias habituales del discurso ultraliberal, que vale también para otras cosas. Si hay medios en los que hay mecanismos en el ámbito sindical y en el ámbito profesional que liman un poco la tendencia a avasallar por el discurso único, estos son los medios públicos. En el terreno del medio privado eso está prácticamente desaparecido y eso tiene su efecto directo en lo que se lanza hacia afuera. Yo soy una gran defensora del actual modelo de Radio Televisión Española, con todas las limitaciones que haya, que incluye dos cosas. Por un lado, equilibrio presupuestario, es decir, no se puede despilfarrar, no te puedes pasar de lo asignado en el presupuesto, los presupuestos generales del Estado para la radio y televisión pública, en la utilización de los medios propios y en la conciencia de ser un servicio público, pero un servicio público potente. Un servicio público para amplias mayorías, no testimonial, no minoritario al modelo de la televisión pública estadounidense, que no sé si alguno de vosotros la conoceréis, es exquisita, estupenda. Además es muy roja, debo decirlo, o sea que los mejores documentales que uno puede ver los hace la televisión pública estadounidense, pero no llega al 1% de audiencia. Nadie se mete con ella, las privadas no se meten con ella. ¿Por qué? Porque no cuentan. No cuenta socialmente, no influye socialmente, no sirve de freno ni de barrera a nada. Y la defensa de un modelo de una radio y televisión pública que tenga capacidad para, si no es el liderazgo, por lo menos estar siempre en competición con los que llenan o con los que se llevan las audiencias. En este momento la televisión española es la número 1 televisión española en cuanto a audiencias. Siempre anda ahí, sí. Y los servicios informativos bastante bien. Bueno, ¿por qué es importante esto para mí? Aparte de que, bueno, porque justifica la existencia del medio público en las dimensiones que tiene ahora. Es importante porque yo creo que debemos de ser conscientes de que desde un punto de vista sociológico, ya no simplemente político, es decir, partidario, de que el tipo de ciudadanía que creamos o que pueda haber en el futuro, dentro de 20 años, tiene mucho que ver con los mensajes de los medios de comunicación. Lo que sale por los medios de comunicación configura no simplemente la información, crea estados de ánimo, actitudes, sentimientos, emociones, configura un modo de ser de la ciudadanía. Y si hacemos zapping, cualquier cambio, y miramos qué es lo que está recibiendo como mensaje
alimento espiritual básico, la ciudadanía. Y nos damos cuenta del mundo del sálvame, que no me acuerdo cómo se llaman los otros. Bueno, todo lo que conlleva eso. Si no hay una alternativa a eso, no vale decir pues que apaguen la televisión, no. La televisión forma parte de las rutinas de nuestra vida. Es un recurso muy fácil decir, bueno, pues la gente es libre de no verlo. No, ese razonamiento también creo que es una falacia. Si no hay alternativas que puedan frenar esa avalancha, estamos haciendo algo que quizá los efectos no los vemos de inmediato. Es como la reactividad, pero los veremos dentro de 20, 30 años. ¿Qué tipo de ciudadanía creamos para dentro de unos años? Que es capaz de movilizarse para defender a Belén Esteban frente a no sé quién, pero a movilizarse como casi con más energía de la que se movilizarían los afiliados a comisiones obreras para defender o para oponerse a una política de recortes laborales. Eso es un tema grave de nuestra sociedad. Por eso, en la defensa de los medios de comunicación públicos hay que tener claro la importancia que también tienen como muro de contención. Muro de contención a una dinámica que yo considero peligrosísima. Yo no soy nada corporativista con respecto a mi profesión, la amo mucho, pero al mismo tiempo me doy cuenta hasta qué punto se maneja algo muy peligroso. Y para ser muro de contención, es decir, para ofrecer la posibilidad de que a la gente le apetezca ver y entretenerse con otro tipo de entretenimiento que no degrada, hay que tener capacidad para hacerlo. Hay que tener capacidad presupuestaria y mentalidad y conciencia de que el servicio público es la información, es los programas educativos, es los programas de divulgación científica y es el entretenimiento. Que el entretenimiento en este tipo de sociedad compleja en la que vivimos, donde gran parte del ocio de la gente se vive en casa sentado en un sofá frente a una pantalla, el entretenimiento es el entretenimiento digno. Podríamos también exigirle más al entretenimiento, que fuese crítico, creativo y eso. Yo soy modesta. Me conformo con que no degrade, con que sea digno. Es un derecho del ciudadano en este momento. No está establecido así, pero creo que deberíamos ir a mentalizarnos para defenderlo con la misma fuerza que defendemos que la información debe ser rigurosa, plural, veraz y bueno, los calificativos que le podamos poner. Creo que hay que empezar a movilizarse en defensa de un entretenimiento que sea no degradante y después le podemos ir sumando creativo, crítico, innovador, pero de momento, por lo menos, eso. Y eso es misión del medio público. Eso no te lo van a hacer los medios privados. Porque además eso muchas veces pues puede parecer caro frente a crearte una programación que básicamente consiste en llevar una serie de figuras a un estudio y tenerlos ahí sacándose el hiladillo durante toda la tarde, ¿no? Y no sé qué más cosas me dejo en el tintero, pero bueno, ahora me las sacáis. Bien. Si os parece, hacemos no sé cuántas palabras querréis pedir, ¿no? Pero hacemos un primer turno de 5 o 6 palabras, dejamos a Teresa responder y luego si queréis abrimos otro turno. Hola, yo quería preguntarle a Teresa cómo ve el panorama futuro, ¿no? Nos ha hablado un poco del presente y me gustaría saber qué piensa si a partir del 20 de noviembre pues cambia el panorama político en el Congreso y cómo podría eso afectar a la televisión pública, ¿no? Sí. ¿Respondo ya? No, vale. Sí. Respecto al tema del Consejo de Administración y eso, lo que ocurrió, mi duda es, porque no lo he visto muy claro en tu intervención,
si alguno de los consejeros votó sin esa mala intención y demás, pero la propuesta sí va con la intención clara de... es la percepción que yo tengo, pero quería saber tu opinión. Yo, más que una duda, es una reflexión, porque yo estudio en esta facultad, seré periodista en un par de años, y estoy profundamente preocupada, porque también milito en la Izquierda Unida, y lo que veía básicamente era que no encontraba ningún tipo de salida profesional donde vaya a poder sentirme un ser humano decente, ¿no? Porque, o sea, básicamente, vale, nos quejamos mucho, televisión, manipulación, los medios no sé qué, los medios no sé cuántos, en realidad los periodistas son obreros como cualquier otro. Es como si culpas a aquel que trabaja en la Coca-Cola de lo que Coca-Cola ha hecho, ¿no? Y en realidad yo lo que veo es que no va a ser posible eso, sentirme una persona decente o medianamente coherente, y ya no es con mis ideas, ya es con lo que he estudiado aquí, con la opinión pública, con tal, porque vale, tengo profesores mediocres, pero también tengo profesores buenos que con un mínimo de idealismo o de decencia o de ética, simplemente, pues te llaman a la veracidad informativa, te llaman a tratar de no manipular, te llaman a tal, te llaman a cual. Lo que te vas a encontrar luego, a efecto práctico, es que en el momento en el que tú veas una noticia interesante te la van a cortar cuando no convenga, o tal. Esto sobre todo en las empresas privadas, ¿no? que están totalmente coartadas por la publicidad, y esta era la segunda parte de la duda, reflexión, preocupación, o como lo queréis llamar, que es que Televisión Española, bajo mi punto de vista, ha ganado infinito desde que no incluye publicidad, ¿no? Bajo mi punto de vista ha ganado no en informativos y tal, que bueno, que puede ser, sino en cuestión de entretenimiento y todo esto. Me parece que ofrece cosas que, bueno, vale, pues sí, son chorraditas, son cosas entretenidas y tal, pero que tampoco tienen por qué no serlo. Total, no siempre te sientas a ver la tele para saber del mundo, y sin embargo me parece que sí que conservan un cierto una contención, ¿no? un espíritu de lo que los medios deberían ser. Y también reflexionar sobre esto, sobre cómo la publicidad es en realidad quien manda sobre la información, porque yo estudio periodismo y en realidad no me sirve para nada, porque los que me van a mandar son mis compañeros de la clase de al lado que están estudiando publicidad. A mí me ha dado lo mismo. Hablamos del futuro político después de las elecciones. Pues evidentemente lo previsible es que sí que cambien las cosas, pero, me repito a lo que os explicaba antes de la ley, dependerá del grado de mayoría que logre el partido que la logre. No quiero mencionarlo. Pero por ley, y esa es la diferencia, por ejemplo, que decía con la situación anterior, por ley será necesario para nombrar el presidente de la Corporación Radio y Televisión Española tener esos 2 tercios del Parlamento de acuerdo. Hasta ahora no era necesario eso, porque el presidente de Radio y Televisión Española lo nombraba el gobierno. Lo mismo que también para nombrar a los consejeros, hace falta esos 2 tercios. A partir de ahí, pues ponte que el acuerdo lo logra el PP, ni siquiera necesita un acuerdo con el PSOE, porque lo ha arrollado tanto que le basta con CIU y Coalición Canaria, no sé qué. Pues sí que puede cambiar. Es decir, el mecanismo pues dependerá de si se sienten tan fuertes como para, pues mira, para hacer lo que han hecho en Castilla-La Mancha, que es nombrar como director, pues a una persona claramente ligada, digamos, a lo más extremo, ¿no? O quieren guardar un poco más el perfil del consenso y buscan una persona más, pero por eso, o sea, nada de lo que yo he expresado antes como medidas de garantía, contención, vale en términos absolutos.
son contrapesos. Siempre tenemos que buscar el máximo de contrapesos al poder, porque el poder, por definición, tiene poder. Y entonces, o lo erradicamos del poder, cosa que no es la tesitura en la que se está, o el mecanismo es crearle contrapesos. En este sentido, la ley ahora mismo por lo menos ampara eso. No se puede hacer de un plumazo. Se requieren por lo menos negociaciones, conversaciones para lograr una mayoría parlamentaria de 2/3 que nombre a la cabeza de la... que a su vez es quien puede, por ejemplo, nombrar al director de informativos, puesto muy clave, como podéis entender, en un medio de comunicación. Después el otro tema era así, con respecto a la... Bien, mira, por un lado, debo deciros una cosa. Yo tengo por ley obligación de confidencialidad con respecto a los debates del Consejo. O sea que yo ahí no puedo entrar. Juzgar intenciones, he intentado mantenerme en no juzgar intenciones. ¿Por qué?